¿Qué tal, amigos? Les saludo en Jesucristo el Señor, crucificado y resucitado. Estamos viviendo tiempos difíciles, como ya todos lo sabemos. Estamos viviendo tiempos en que nos acongoja, nos preocupa. Estamos viviendo quizás nuestra propia pasión como humanidad, como familia, también a nivel personal. Quisiera compartir con ustedes en esta realidad que estamos nosotros viviendo, una reflexión en torno a lo que este domingo nosotros vamos a celebrar como iglesia, que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es la puerta de entrada a lo que los orientales conocían como la Gran Semana, que para nosotros es la Semana Santa, esa semana en que nosotros vamos a experimentar la vivencia de esa pasión, muerte, pero sobre todo vamos a experimentar la resurrección del Señor. Decía yo que este domingo es el Domingo de Ramos y nosotros vamos a recordar esa entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, esa entrada triunfante que hace Jesús montado en un asno, pero que es ese Jesús humilde, ese Mesías sencillo que entra, ¿verdad? Y es vitoreado por la gente. ¡Viva, hurra! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David, el profeta de Nazaret. Muchas cosas que se alegraba la gente de recibirlo y también lo celebraba y lo reconocía como rey. Pero vemos aquí una especie de ambivalencia, una especie de bipolaridad en el pueblo que lo confiesa rey, enviado en nombre de Dios, y por otro lado, más tarde va a estar pidiendo a gritos su muerte, su crucifixión. La liturgia de la palabra es una liturgia riquísima en gestos, justamente en palabras, en frases que nos ayudan a comprender a nosotros esta misión de Jesús en cuanto a la obediencia al plan de Dios. Si miramos la primera lectura del profeta Isaías, nos vamos a encontrar con este cántico del siervo de Yahvé, que muestra a un hombre que, a pesar de las ofensas, a pesar de la humillación, del maltrato, se mantiene fiel en vista a un bien mayor, no porque sea masoquista, sino que en vista, decía yo, a un bien mayor, que es la liberación, la restauración del pueblo, y que en vista a estar plenamente confiado en el amor de Dios, en ese amor de Dios que es perenne, aguanta los tormentos, aguanta los sufrimientos. Pero uno podría hacerse la pregunta: ¿y quién es este siervo de Yahvé? ¡Tarán! Hay muchas interpretaciones. Hay interpretaciones que hablan de Israel como un todo, como el siervo de Yahvé, otro que sería un personaje especial, ¿verdad? Y por otro lado, una interpretación mesiánica, que es en la cual están de acuerdo los autores del Nuevo Testamento, es decir, en ese siervo sufriente, en ese siervo que experimenta, decía yo, la humillación, pero la confianza en el amor perenne de Dios se manifiesta y se cumple a cabalidad en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, vendría a ser y viene a ser más bien Jesús, ese siervo sufriente que ofrece la vida por un bien mayor. Y ese bien mayor se llama salvación, ese bien mayor se llama redención. Si miramos el Salmo, nos encontramos con este texto que es, a mi parecer, una bellísima oración que habla también de nuestras propias quejas que muchas veces nosotros le hacemos al Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fíjense ustedes que este salmo también tiene un dejo de confianza filial, de obediencia filial a lo que es el Padre de Dios. Por lo tanto, se va reforzando aquí la idea de obediencia, la idea, ¿verdad?, de esa filiación y confianza en el Padre de Dios. La segunda lectura nos presenta un himno bellísimo en palabras de San Pablo, que habla de esta humillación, exaltación del Hijo de Dios, de ese Hijo de Dios que, estando con Dios, se hace hombre,
pasa por el mundo haciendo el bien, eso es de otro texto, pero que pasa por el mundo haciendo el bien y que es exaltado en la gloria en ese momento de la resurrección. Y que Pablo intenta mostrarnos aquí dos situaciones puntuales, que por un lado es la total docilidad, obediencia, como veíamos en los otros textos, a Dios, y por otro lado una situación de solidaridad con el género humano, especialmente con aquellos más postergados, con aquellos que más sufren. Hoy día nosotros en este año 2020, en este Domingo de Ramos, vamos a leer el relato de la Pasión según San Mateo. Y ese relato de la Pasión nos ofrece, junto con ser larguito, ¿verdad? Nos ofrece varias imágenes en cuanto a la persona de Jesús que se pueden desprender de este texto y que nosotros podemos también ir poco a poco profundizando. Y yo, siguiendo a uno de los autores que leo para preparar estas reflexiones, quisiera mostrarle algunos de estos rasgos y de estas características de Jesús que decía nos vamos a encontrar y podemos nosotros desprender de este relato de la Pasión. En primer lugar, nosotros podemos ver aquí en este texto a Jesucristo como el maestro de la justicia. Él se ha presentado, ¿verdad?, en el Evangelio como aquel que invita a la justicia, invita a buscar la justicia, ¿verdad?, el reino de Dios, y lo demás será añadido. Aquel que también pide que si la justicia de ustedes no es superior a la de los fariseos. Vemos acá también cómo este maestro de justicia vence esas normas o ese modo de vivir injusto que tiene el pueblo y que lo vence a partir justamente de esta resurrección, que es la instauración de una nueva justicia, de la justicia del reino de Dios. Otro aspecto que también nosotros podemos destacar de esta lectura es que Jesús es nuevamente considerado y proclamado, ¿verdad?, como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo nosotros nos vamos a encontrar en varias ocasiones muy importantes a lo largo del Evangelio, en la cual se confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Se confiesa en el momento del bautismo, en el momento de la profesión de fe de Pedro, y también lo vemos en este proceso de muerte y sobre todo en el momento de la cruz, cuando el soldado dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los judíos esperaban un Mesías quizás más glorioso, más pomposo, como hemos visto en otros domingos anteriores. Pero hoy día nos encontramos con Jesucristo, aquel que es el Mesías prometido. Y es por eso, ¿verdad?, que Mateo refuerza toda la idea en cuanto a la persona de Jesús como Mesías, citando muchas veces textos mesiánicos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que el pueblo judío pudiese entender, comprender y abrirse a la persona de Jesús, que es realmente aquel que cumple esas esperanzas mesiánicas, digamos. Dije experiencias, no. Jesús es el nuevo Cordero Pascual. El texto de la pasión de Jesús se circunscribe en un contexto más amplio, que es el de la Pascua judía, donde la importancia la tenía el cordero que iba a ser sacrificado y compartido en esa noche. Vemos nosotros en el texto que no se habla del cordero, está ausente. ¿Por qué? Porque Mateo pretende, como los otros sinópticos, mostrar de que Jesucristo es realmente ese cordero de Dios que viene a entregar su vida para la liberación del mundo. Otro rasgo que también es importante en este texto es la fidelidad de Jesús a los suyos. Jesús sabía que lo iban a entregar, sabía que lo iban a traicionar, sabía que lo iban a dejar solo. Pero a pesar de eso, Él tiene una humildad tan extrema que nace de su amor extremo, que es no condenar ni dejar de lado a los suyos, sino más bien les promete reunirse en otro lugar una vez que Él haya resucitado. Quisiera yo hoy día también, junto con estos rasgos de Jesús,
poder invitar a la reflexión este domingo en cuanto nosotros estamos siendo como algunos de estos personajes que aparecen en este relato de la pasión. Por un lado, que no nos convirtamos en los traidores de Jesús, en los traidores de nuestros propios amigos, mirando la figura de Judas. Por otro lado, ir con nuestros amigos hasta el final, es decir, no negarnos como lo hizo Pedro, no hacernos los lesos, ¿verdad? Hacernos los desentendidos, sino más bien estar para nuestros amigos y en este caso para nuestro gran amigo que es Jesucristo el Señor. Tenemos una actitud también nosotros muy fea muchas veces, que es la de lavarnos las manos frente a las dificultades, es decir, que otros decidan, que otros hagan. No, tomémonos la responsabilidad y hagámonos cargo de aquello que se nos va pidiendo en nuestro diario vivir, y que nosotros, hombres de fe, hombres cristianos y mujeres cristianas, también debemos hacernos cargo y no lavarnos las manos, hacernos los desentendidos frente a la realidad. Esta Semana Santa que iniciamos con este Domingo de Ramos va a ser una celebración completamente distinta, como decía al inicio, a los años anteriores. Pero busquemos la instancia para poder celebrar por los medios de comunicación, ¿verdad? Pero sobre todo celebrar con la familia. Vi un video de uno de los padres también de la Orden Madre de Dios que sugería la creación de un altar. Busquen su rinconcito donde ustedes van a rezar, donde quizás se van a reunir a ver las distintas transmisiones de la liturgia que en estos días vamos a celebrar. Pero por sobre todo, busquen celebrarlas con fe, en unión con su familia. No hagan, a pesar de la dificultad que significa estar en cuarentena, no hagan de sus ambientes tóxicos, ambientes que van a representar una verdadera pasión para el otro. Esto lo digo con mucha tristeza, con mucho dolor. He visto en las noticias cómo ha crecido el aumento de la violencia hacia las mujeres por parte de sus esposos, por parte de sus parejas. Eso no puede seguir pasando. Que la pasión del Señor nos haga reflexionar en cuanto a nuestras actitudes. Muchas veces condenan y hacen sufrir a personas inocentes. Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos permita ir resucitando de todos estos gestos de muerte que todavía nosotros tenemos tan enraizados, y que podamos salir junto con Él victoriosos, salir con Él resucitados, salir con Él experimentando una nueva vida. Que sea Jesucristo el Señor que les bendiga, les acompañe, y que este Domingo de Ramos también pueda moverse las ramas de nuestra vida interior para aclamarlo como el Rey. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Desearles una feliz y santa Semana Santa, y una feliz, ya por adelantado, una feliz Pascua de Resurrección.